Hola a todos. Espero que estéis bien y que aprovechéis el tiempo para aprender un montón de cosas nuevas. Como ya habéis oído, todavía no se sabe si vamos a poder volver este año a tener clases presenciales, así que vamos a seguir utilizando medios alternativos para dar las clases. El tema 9 de funciones elementales lo vamos a dar por el libro, así que dar ahora la pausa del vídeo e ir a por el libro. Lo que vamos a ver en este tema son una serie de funciones y las características comunes que tienen. Vamos a ver 4 tipos de funciones. Funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas y trigonométricas. Vamos a empezar con las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas se caracterizan porque tienen en común que son polinomios de una variable que va a ser normalmente la x. En algunos casos hemos visto que era una t o cualquier otra letra, pero bueno, que en principio va a ser siempre la x. La podéis ver como, por ejemplo, aquí f de x igual a 2x más 3, g de x igual a 5x5 menos 2x más un cuarto, o podéis verlo como y igual a 2x más 3. Ya sabéis que f de x y es exactamente lo mismo. Estas funciones polinómicas, la principal característica que tienen es que la x tiene que estar elevada a un número natural. O sea, no puede estar elevado a un medio, no puede estar elevado a números negativos, sino que siempre tiene que estar elevado a 1, a 2, a 3, al número que sea, todos los que sean. Lo que sí puede ser que los coeficientes, el numerito que acompaña a la x, ese sí que puede ser cualquier número, puede ser una fracción, puede ser una raíz cuadrada, puede ser lo que sea. Pero lo que es la x, la variable, tiene que estar elevada a números naturales. Y el grado de la función se corresponde con el grado del polinomio, es decir, el numerito más alto que tiene la x. En el caso de f de x igual a 2x más 3, la x tiene grado 1, con lo cual será de grado 1. En el g de x igual a 5x5 menos 2x más un cuarto, como el más alto es un 5, será de grado 5. Y en el h de t igual a 3x cuadrado menos lo que sea, pues como el grado más alto es 2, pues será polinomio de grado 2. En general, nosotros las que vamos a ver y las que son más importantes al nivel vuestro va a ser las de grado 1 y las de grado 2. Las de grado 1 o 0 son las que se corresponden, lo tenemos aquí, son las que vamos a llamar funciones lineales. Y son funciones que se corresponden con rectas. Son de la forma a por x más b, con a y b cualquier número y puede ser incluso 0. ¿Qué es lo que pasa si a o b es 0? En el caso de que a es 0 me quedarían funciones de la forma f de x igual a b, f de x igual a un número, y serían funciones que son rectas horizontales. De estas funciones lineales de de la forma f de x igual a por x más b, la a, lo que multiplica la x, es lo que me define la pendiente de la recta. Si nos acordamos, si esa a era menor que 0, quería decir que la función era decreciente y la recta iba hacia abajo. Si era mayor que 0, la función era creciente y la recta iba hacia arriba. Y si era igual a 0, es el caso que hemos dicho que será horizontal, no tiene pendiente. El coeficiente b es el que llamamos término independiente, o también llamado ordenada en el origen, porque para yo saber dónde cortaba la recta al eje y, lo que tenía que hacer es poner la x, igualarla a 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Si yo a x le pongo 0, me quedará siempre la función f de x igual a b. En el punto 0b siempre va a cortar al eje y, por eso lo llamamos ordenada en el origen. De tal manera que si yo tengo una función f de x igual a 2x, tengo todo para saber y poder representarla. O g de x igual a 2x menos 2. En el caso f de x igual a 2x, yo sé que pasa, la ordenada en el origen sería el 0, con lo cual pasa por el 0, 0, y que tiene pendiente 2. Pendiente 2 significaba, si os acordáis, era por cada unidad de las x, hay que sumarle 2 unidades de las y. Entonces, la recta ya me sale este tipo de recta. En el caso de g de x igual a 2x menos 2 es igual que el anterior, pero sin embargo la ordenada de origen es menos 2. Tiene que pasar por el punto 0 menos 2. Y por cada una unidad de las x tenemos que subir 2 unidades de las y. Aquí lo que pasa es que los cuadraditos no se corresponden con un punto, sino que se corresponden por 2. ¿Vale? Estas son las funciones lineales, que también se llaman funciones de proporcionalidad directa. Si el término a es igual a 0, la función lineal es constante y su gráfica es una recta horizontal, como ya hemos dicho. Y las otras funciones que nos interesan son las que llamamos funciones cuadráticas. Cuadráticas son las funciones que el polinomio, el grado mayor, es grado 2.
Son de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c con a, b y c cualquier número de los reales. A tiene que ser distinto de 0 porque si fuera igual a 0 estaríamos en el caso anterior de las funciones lineales. Estas funciones se representan siempre con una parábola. Esta parábola puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del coeficiente que tenga x cuadrado. Si el coeficiente de x cuadrado es mayor que 0, la parábola se va a abrir hacia arriba. Y si es menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces, en el caso de que sea menor que 0, como bien pone aquí, si es menor que 0, la parábola va a ser hacia abajo, es decir, hacia la izquierda de la parábola la función va a ser creciente. Es como el caso del dibujito verde, a la izquierda va a ser creciente y a la derecha del vértice va a ser decreciente. En el caso de que a sea mayor que 0 tenemos el caso rojo, que es justo al contrario. A la izquierda va a ser decreciente y a la derecha va a ir creciendo. Como veis, toda parábola va a tener un eje de simetría, que ese eje de simetría va a ser una recta perpendicular al eje Y y que contiene al vértice de la parábola. Es decir, el punto más importante que tenemos que conseguir sacar es el eje de la parábola. ¿Cómo lo hacemos? Porque sabemos que el vértice de la parábola siempre va a ser el punto que la x va a ser menos b partido por 2a. Para recordarlo, acordaros que esto es muy parecido a cuando resolvemos la ecuación de segundo grado, porque era menos b más menos la raíz cuadrada de lo que sea partido por 2a. Pues el vértice, la x, sabemos que es menos b partido por 2a. Y el punto y, porque sabéis que todos los puntos tienen una x y una y, sería aplicar la función a ese puntito que me ha salido en el vértice de la x. Si este fuera un 2, menos b partido por 2a fuera un 2, yo tendría que ir a la función y poner donde la x un 2, donde a por x cuadrado más bx más c, ahí pondría un 2 y eso me daría la parte y. ¿Vale? Y, por supuesto, el eje de simetría lo que va a ser es la recta horizontal, que será x igual al numerito de la x que me dé el vértice. Vamos a ver un ejemplo que se va a ver más claro al hacer las actividades. Vamos a ver, las actividades me dicen, señala cuál de las siguientes funciones son polinómicas. Voy a hacer algunas con vosotros y otras se las voy a mandar a hacer. Señala cuál de las funciones son polinómicas. En este caso, en caso afirmativo, indicamos el grado y la variable independiente. F de x igual a 2. ¿Es una función polinómica? Sí. El grado, 0, porque no hay ninguna x, y la variable independiente sería el 2. F de z igual a menos 5 menos 2z cuadrado. En este caso, en vez de x, nos han cambiado la letra y nos la llaman z, pero sigue siendo una función polinómica. Es una función polinómica de grado 2, porque la z está elevada al cuadrado, y el término independiente en este caso es la que es menos 5. En el c, sin embargo, ya no es una función polinómica porque tengo un raíz de x, que es lo mismo que x elevado a un medio. Ya no es un número natural, eso no es una función polinómica. El caso de menos 3t al cubo, nos cambian la x por una t, y el número más alto es 3. Es una función polinómica de grado 3 y el término independiente, como no tiene ningún numerito que no esté multiplicado por la t, pues el término independiente va a ser 0. Caso E, en este caso, x más 1 partido por 2x, aquí no es una función polinómica, porque la x estaría en el denominador, que eso es lo mismo que si yo hubiera puesto x más un medio por x elevado a menos 1. Es decir, es un número que es negativo. Las x en el denominador no son funciones polinómicas, son otro tipo de funciones que veremos luego. Y el f de v igual a v cubo partido por 2, esto sí es una función polinómica porque es una letra elevado a 3. Es una función polinómica de grado 3. Aunque el 2 esté en el denominador, eso simplemente es un número. Los números sí que pueden ser denominadores, pueden ser raíces, pueden ser cualquier cosa. Término independiente en este caso, 0. Vale. Vamos a ir ahora a representar algunas funciones lineales y tenemos que indicar tanto la pendiente como la ordenada en el origen. En este caso, f de x igual a 2 sería una recta horizontal en la que pasaría por y igual a 2. Estaríamos en este caso, pendiente sería 0 y la ordenada en el origen el 2. En el caso de f de x igual a menos 2 partido por x, igual la ordenada en el origen sería 0, pero la pendiente en este caso sería menos 2. Por cada unidad de las x tenemos que bajar 2 unidades de la y. Aquí tenemos su representación. F de x igual a x menos 3, la pendiente sería 1 y la ordenada en el origen menos 3. Por cada unidad subimos una y tiene que pasar por el punto 0 menos 3, pues aquí tenemos el ejemplo. F de x igual a menos 2x más 2, la pendiente sería menos 2 y la ordenada en el origen 2. Exactamente igual, aquí tenéis el dibujito de cómo sería. Ahora me dicen también
Gráfica de la función polinómica de primer grado que pasa por el punto 3, 5 y que tiene una pendiente que es menos 2. Eso no le voy a hacer, ese es uno de los que vais a tener que hacer vosotros. ¿Qué quiere decir que una función pasa por el punto 3, 5? Eso quiere decir que f de 3 es igual a 5. F de x es igual a y, eso quiere decir que f de 3 es igual a 5. Y que me dicen que su pendiente es 2, es decir, que la recta será de la forma f de x igual a 2x más un numerito que sería el que tenéis que calcular, aprovechando que sabéis que f de 3 es igual a 5. La siguiente actividad me dice que determine el sentido de las ramas, coordenadas del vértice y ecuación del eje de simetría de las siguientes parábolas. Y me da cuatro ejemplos de parábolas. F de x, empezamos por la primera, f de x cuadrado más 4x. Como yo tengo que mirar el coeficiente del x cuadrado para ver si las ramas de la parábola se abren hacia arriba o hacia abajo, pues en este caso el coeficiente que marca la x cuadrado es el 1, las ramas de la parábola se abren hacia arriba. Y para calcular el vértice, yo lo que tendré que hacer es hacer menos b partido por 2a. En este caso b es 4, a es 1, entonces sería menos 4 partido por 2, el vértice de la x sería menos 2. Y luego tengo que sustituir en la función para ver cuál sería el valor de la y. En ese caso, menos 2 al cuadrado es 4, más 4 por menos 2, menos 8, 4 menos 8, menos 4. El vértice estaría en el punto menos 2, menos 4. Y el eje de simetría sería x igual a menos 2, es decir, x igual a la variable x del vértice. En el caso b, f de x menos x cuadrado más 4x menos 1, a sería menos 1, las ramas de la parábola se abren hacia abajo, y los vértices los calculamos exactamente igual, menos b partido por 2a, en este caso me queda 2, f de 2 sustituyendo, me quedará 3. Eje de simetría, x igual a 2. Igual hacéis el f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1 y 2x cuadrado menos 5x. La dificultad de esto no es ninguna, lo único que, por ejemplo, en el último caso, bueno, pues los números no me dan enteros, me dan fracciones, pero que el funcionamiento es exactamente igual. Aquí tenemos el caso de una función, en el 5, de una función que tenemos que representarla con f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Función polinómica de segundo grado, sabemos que es una parábola, los coeficientes son a1, b menos 2, c menos 3, entonces como a es 1, yo sé que la parábola, la rama se va a abrir hacia arriba porque es mayor que 0. Voy a buscar los puntos de corte con los ejes, como siempre, haciendo el punto de corte con el eje y, eso significa que la x vale 0. Si yo en la función sustituyo la x por 0, me quedará 0 al cuadrado 0, menos 2 por 0, 0, menos 3. Es decir, el término independiente siempre va a ser la coordenada de punto de corte con el eje y. Cortará en el punto 0, menos 3. Hacer los puntos de corte con el eje x significa hacer f de x igual a 0, es decir, resolver la ecuación de segundo grado que tengamos aquí. Al resolver la ecuación de segundo grado, por menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, pues me da dos soluciones, que es el punto menos 1 y 3. Y ahora con esos puntos x yo los tengo que sustituir en la función para conseguir la coordenada y. En el caso de x1 igual a menos 1, yo tendré que ir y decir, si la x vale menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por menos 1, 2. 1 más 2, 3, menos 3, 0. Es decir, pasa por el punto menos 1, 0. Y exactamente igual lo hago con el punto x2 igual a 3. Tengo que sustituir en la x por el 3 y me quedará 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 6. Y resulta que también da 0. Estas cosas de la sustitución ya lo sabía porque precisamente he calculado las soluciones de esa ecuación. Pero es para que veáis que siempre se sustituye en la función y se consigue la coordenada y. Otra cosa que tengo que sacar siempre en la parábola es el eje de simetría. En este caso, como el vértice pasaba por el punto, el vértice es el punto menos b partido por 2a, 2 partido por 2, 1, pues el eje de simetría será x igual a 1. Y el vértice será 1 y sustituir 1 en la función, que será 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3, es decir, menos 4. El vértice será el punto 1 menos 4, con el eje de simetría, que es esa recta vertical, x igual a 1, y ya como ya sé los puntos de corte tanto con el eje x como con el eje y, pues ya puedo dibujar la gráfica, que me quedaría una cosa como la que veis aquí. La pregunta 6 representa estas funciones cuadráticas, son iguales, f de x igual a x cuadrado menos 1, y la pregunta b es f de x igual a x menos 3 al cuadrado. Antes de poder hacer el b, lo que yo tendré que hacer es desarrollar esta identidad notable. Sabéis que x menos 3 al cuadrado es lo mismo que hacer x cuadrado
menos 6x más 9, es decir, tengo que desarrollar la identidad notable y una vez que ya lo tenga desarrollada ya sí que puedo representar la parábola exactamente igual que en este otro caso que hemos visto aquí solucionado. Y luego tenemos otra pregunta más que me dice, estudia y representa de forma aproximada la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 1. Ahora ya no es una parábola porque x tiene exponente 3 y yo lo que sí que sé es que voy a tener que hacer exactamente lo mismo que he hecho al representar una función. Siempre voy a hacer varias cosas que son los puntos de corte con los ejes y darle valores que me va a ir indicando hacia dónde va a ser la función, a que luego cuando tengamos más argumentos, más armas para poder representar las funciones, todo esto va a ser mucho más sencillo. Representar de forma aproximada f de x igual a x cubo menos 1. El dominio en todas las funciones polinómicas, se me ha olvidado comentarlo, son siempre todos los reales, porque como no tengo ni una raíz, que era cuando el dominio cambiaba, ni tengo un logaritmo, que también me cambiaba el dominio, ni tengo tampoco una división, que entonces el denominador, cuando se tiene igual a 0, también había que quitarlo del dominio, pues aquí no hay nada que quitar del dominio. El dominio siempre van a ser todos los reales. Puntos de corte con el eje y es hacer la x igual a 0. Si sustituyo la x por 0, esto me queda 0 al cubo 0 menos 1 menos 1. Es decir, punto de corte con el eje y en el 0 menos 1. Punto de corte con el eje x, tengo que resolver la ecuación x cubo menos 1 igual a 0. Esta ecuación se resuelve directamente, puedo resolver directamente pasando al otro lado el 1 y me quedará x cuadrado, x al cubo, perdón, igual a 1, x igual a raíz cúbica de 1, que en este caso es 1. Entonces me queda que pasa por el punto 1, 0. X es igual a 1, pasa por el punto 1, 0. Si no, lo tendría que resolver por Ruffini. Y me daría las soluciones correspondientes de puntos de corte con el eje x, que como mucho van a ser el mismo índice que tenga la x más alta, en este caso 3. Y bueno, aquí compruebo si es una función par o impar. Como tengo una función polinómica y todos los exponentes son de grado impar, porque dijimos que el 0 se consideraba como... Esto está mal, esta función no es impar. Es un error del libro, perdona, esto es un error del libro, esto es una función impar, te viene aquí en las soluciones del libro, pero esto no es una función impar porque tengo exponentes de grado impar el 3, pero el 1 es un exponente de grado par, el 0 dijimos que era par, entonces tengo impares y pares, esa no es ni par ni impar. De hecho se ve en la gráfica que ni es simétrica respecto del origen ni es simétrica respecto del eje y, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos es que damos valores a la función x y conseguimos los valores que tiene la y. ¿Cómo lo vamos haciendo? Por ejemplo, 0,1 yo tendría que meter aquí en la x, tendría que hacer 0,1 al cubo menos 1 y eso me daría 0,999. Si meto, por ejemplo, el 1,5 me daría 1,5 por 1,5 por 1,5, eso le resto 1 y eso dará 2,375. Pues el punto 1,52375 es uno de los que tengo que dibujar. El punto 27 también, bueno, dibujo unos cuantos y con eso ya la represento, por eso me dice que sea de forma aproximada. Bueno, pues nada más, esto es lo primero y lo que tenéis que hacer vosotros, recordar, es el ejercicio número 6, representar estas dos funciones cuadráticas. Luego os pediré todos estos ejercicios que os he ido diciendo. De momento ya os digo, para mañana el ejercicio número 6 y mañana os pondré la siguiente parte del tema que van a ser las funciones racionales. Nada más, un saludo para todos y seguimos en contacto. Hasta luego.